Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, reciban una bendición especial en este día viernes 5 de julio. Hoy la palabra de Dios que ilumina nuestra vida, que viene a nosotros para llenarnos de el amor y la bendición de Dios nuestro Padre. Seguimos reflexionando el Evangelio de Mateo y hoy nos encontramos con el llamado que el Señor hace a Mateo, precisamente a Leví, que era un cobrador de impuestos que trabajaba para el imperio de ese momento, que era el imperio romano, y pues era mal visto dentro de la misma comunidad de los judíos, porque siendo judío, él cobraba y trabajaba para el imperio, para el que oprimía, para el que hacía daño, para el que estaba explotando al pueblo judío. Por eso lo veían como una persona no grata para la sociedad judía, y por eso criticaban mucho a Jesús. Y Jesús pues recibió la invitación de Mateo a su casa a cenar, y fueron muchos los que lo acompañaron en ese día, fueron muchos los que estuvieron al lado de Jesús y los discípulos. Eso lo aprovechan los maestros de la ley, los escribas, para criticar, para empezar a hablar, para empezar a decir: mire, este que dice que es el Hijo de Dios, ahora se está presentando y está comiendo con los pecadores. Si fuera el Hijo de Dios, sabría quiénes son estas personas y qué es lo que hacen. Y él se da cuenta de qué es lo que las personas con las que él comparte están haciendo. Y es donde viene la invitación que Jesús nos hace hoy en día a nosotros. Y es el mismo llamado de atención que le hace a los fariseos, a los escribas. No necesitan de médicos los que están sanos, necesitan médicos los que están enfermos. No necesitan perdón de los pecados los que no tienen pecado, son los pecadores los que necesitan. Y precisamente eso es lo que el Señor le dice a ellos: yo no he venido, mire, aprendan lo que significa misericordia quiero más que sacrificios, misericordia más que ofrendas, porque a veces nosotros queremos lavar o limpiar nuestra conciencia dando una ofrenda, dando una limosna a alguien que lo necesita, pero no es porque nace o brota del corazón. El Señor dice: la misericordia es la que hace que nos mostremos como auténticos hijos de Dios y que demos testimonio de esa palabra que hemos recibido, de esa palabra que nosotros anunciamos, que la vivamos con misericordia, con amor, con entrañas de Padre, con entrañas de ese amor misericordioso del Padre Celestial. Entonces, ahí es donde nos hace el llamado de atención fuerte también para nosotros, porque ciertamente que a veces somos como un poco egoístas o envidiosos. Uno ve surgir a una persona que estaba en dificultad, que estaba en vicio, que estaba por malos pasos, por malos caminos, y en vez de alegrarnos, entonces somos los que nos gusta señalar. Ahí va el que hacía tal cosa, ahí va el borracho, ahí va el drogadicto, ahí va el que maltrataba a la esposa. Pero pocas veces nos alegramos y pocas veces decimos: ahí va la persona que tuvo la capacidad de reconocer su error y de levantarse, de caminar. Ahí va la persona que, a pesar de las dificultades que la vida le presentó y a pesar de los errores que cometió, fue capaz de reconocer que estaba en una situación errónea, equivocada, y debería uno alegrarse. Pero a veces nosotros somos envidiosos, y si alguien triunfa o va delante de nosotros, pues en vez de decirle te felicito por los logros alcanzados, como que queremos competir con la otra persona, como que queremos siempre estar un puesto más arriba del otro para poder mandar, para poder dominar. Y en esto no consiste la práctica del Evangelio de la cual nos habla Jesús. Los maestros de la ley eran expertos en criticar, en decir qué estaba bien y qué no estaba bien, pero no hacían nada por el que estaba en situación de pecado o por el que se estaba yendo de los caminos de Dios. La ley decía que el que estaba enfermo había que excluirlo, que el que estaba en pecado entonces ya no era digno de pertenecer a la comunidad.
En cambio, Jesús nos dice, el que está enfermo es el que necesita de curación, de sanación, y lo hace con sus obras, con sus milagros. También Jesús dice, el pecador necesita que alguien lo ame, que alguien le dé una nueva oportunidad, que alguien lo sane, y es lo que hace en este día, y es la invitación que el Señor nos regala. ¿Cómo no decirle al Señor, hoy quiero que entres en mi vida y me ayudes a alegrarme con los triunfos de los otros, me ayudes también a bendecir tu nombre por medio de las palabras y me ayudes a crecer en la misericordia, que a veces me faltan actos de misericordia para mis hermanos, especialmente para los que me han hecho daño o para los que están en dificultad. Ten misericordia de aquel que te hace sufrir porque de pronto es borracho, porque de pronto está en una actitud que no es la que te agradaría, pero ten misericordia de esa persona y ayúdale, ora por él, ora por ella y preséntalo delante del Padre Celestial. Rogamos pues en este día por todos nuestros hermanos que nos piden oración, de manera especial nuestros hermanos enfermos, aquellos que están en la clínica, los hospitales, en la casa, cuidado de sus familiares. También rogamos por los encarcelados, por los tristes, los afligidos, por personas que están pasando prueba, tribulación o dificultad. Los presentamos hoy al Padre Celestial. Y nos alegramos con el que hoy cumple años, hoy 5 de julio, lo presentamos a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, a nuestro Padre Celestial, para que sea Él quien derrame abundantes bendiciones. También rogamos por el eterno descanso de aquellos que se nos han adelantado para estar en la presencia de Dios Padre Celestial. Sea Él el que los admita en el reino de los cielos. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.